Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con la clase del libro de Romanos. La seguridad última, este es el tema, y estamos viendo la garantía infalible de gloria. Específicamente ya estamos viendo la última parte del versículo 28, que son quiénes son los receptores de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y el versículo nos dice que son los que aman a Dios. Esto es, los que son llamados. Y veíamos la semana anterior, o nos quedamos la semana anterior, en que la, el amor genuino hacia Dios tiene muchas facetas, tiene muchas manifestaciones. Y dijimos que íbamos a ver algunas de ellas según la palabra de Dios, porque era lo que veíamos la semana anterior. Veíamos que los receptores de la seguridad que tenemos en Cristo, una de las características de ellos es que aman a Dios. Entonces las facetas, las manifestaciones de este amor hacia Dios, número uno, y podemos empezar con este que es muy interesante, es un anhelo ferviente de estar en continua comunión personal con el Señor. Eh, los salmistas lo expresan muy bien. Si me acompaña al Salmo 42, después al Salmo 73, y luego después al Salmo 6.3 y luego al 8.4, por favor. Salmo 42, del 1 al 2, decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si nos damos cuenta en estos dos versículos, en lo que busca el 73:25, si nos damos cuenta, vemos un deseo ferviente de estar delante de la presencia de Dios. Entonces una persona, cuando alguien ama a una persona aquí en la tierra, pues quiere pasar el mayor tiempo con esa persona, quiere eh, estar junto con esa persona lo más posible. Y de igual forma, cuando se trata de Dios, cuando amamos a Dios, alguien que dice que ama a Dios, pues debe de tener ese anhelo constante de estar delante de la presencia de Dios. En el 73:25 hace una pregunta el salmista, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, básicamente lo que está diciendo el salmista, le está diciendo a Dios, eres mi todo, y es una expresión de amor genuino hacia Dios. O las oraciones de David en el Salmo 63, ahí si me acompaña un poquito más para atrás, Salmo 6.3, versículos del 1 al 3, también expresan este anhelo ferviente de estar en continua comunión con el Señor. Salmos capítulo 63. Salmo 6.3, versículos del 1 al 3 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Un deseo, repito, eh, incontrolable, necesario de estar con el Señor. Y en el Salmo 84, hablando en representación de todos los creyentes, los hijos de Coré escribieron este salmo. Y dice el 84, del 2 al 4, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Un deseo de ni siquiera, si ustedes se dio cuenta, estar en tus atrios, es decir, en la parte este
de afuera del templo, ahí es donde querían estar los hijos de Coré. Entonces, la primera característica o la primera faceta, la primera manifestación de una persona que ama a Dios es pues querer estar con Dios, que suena hasta de manera lógica. También podemos encontrar que la persona que ama a Dios tiene confianza plena en el poder de Él para una protección tanto personal como a los suyos. En el Salmo 31:23, si me acompaña, Salmo 31:23. Dice la palabra del Señor: amad a Jehová, a todos vosotros sus santos, a los fieles, dice, guarda Jehová. Una confianza, repito, plena en Dios para protección. Número 3 y 4. Hay una paz sobrenatural. Los que aman a Dios experimentan una paz sobrenatural y hay una sensibilidad muy latente a la voluntad del Señor. El amor genuino, repito, hacia Dios, empezamos con el punto número 3, se caracteriza por una paz que solamente Dios puede impartir. Dice el Salmo 119, 165, Juan 14:27, Juan 16:33 y Filipenses 4:7. Salmo 119, 165, si me acompaña. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, como creyentes, amados, nosotros tenemos una paz segura, una paz que el mundo no puede dar, decía uno de los coritos antiguos. Y decía, y como no me la dio, no me la puede quitar. Entonces esa paz nadie nos la puede dar, nos la puede experimentarla, puede entenderla o puede quitarla, porque solo Dios la da a quienes le aman como tal. Juan 14:27, si me acompaña, por favor. Les dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y más adelante, en el 16:33 de Juan, ahí de la vuelta a su Biblia, 16:33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, les dijo Jesús, y nos dijo Jesús: yo he vencido al mundo. Y por último, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo número 7. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una promesa, esto es una promesa, porque dice que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, entonces, que experimentamos los creyentes es porque amamos a Dios, o las personas que aman a Dios experimentan esa paz, si lo pudiéramos ver de esa manera también. El punto número 4, que es la sensibilidad a la voluntad de Dios, podemos ver en la escritura que el amor genuino hacia Dios es sensible a su voluntad. Es sensible a honrar a Dios, es sensible, perdón, a glorificar a Dios. Cuando Dios es blasfemado, cuando Dios por alguna razón es deshonrado, repudiado de cualquier manera, los hijos de Dios sufren gran dolor por esa causa, gran dolor, se indignan en gran manera porque Dios está siendo blasfemado. Y David, podemos encontrar en el Salmo 6:9, 69:9, que se identificó con el Señor, se identificó con este sentimiento, tanto que dijo, Salmo 69:9, me consumió el celo de tu casa y los
denuestos con los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, una indignación por lo que había sucedido en cuanto al vituperio en contra de Dios, en contra de lo que sea de Dios, es una muestra genuina de amor a Dios. Es una muestra genuina de amor a Dios. Número 5, la persona que ama a Dios ama las cosas que Dios ama. Y si se acuerda, llevamos el número 5, pero ahorita me estoy acordando que la semana pasada había dicho que trajera un papelito y escribiera cada uno de los puntos y pusiera un recuadro a un lado, a su derecha o a su izquierda, de cada uno de los puntos. Si fuera palomeando o dejando así, depende de los que usted vea que está cumpliendo con ello, para que usted pueda analizarse y autoexaminarse de manera consciente y poder trabajar en los puntos que faltan, porque esto es algo que la escritura nos enseña. Entonces, el que ama a Dios ama las cosas que Dios ama. Un amor genuino hacia Dios se caracteriza por esta razón, por amar las cosas que Dios ama. Y conocemos lo que Él ama. ¿Cómo lo conocemos? Pues a través de su palabra nos dice lo que Dios ama, lo que Dios prefiere, a lo que Dios le gusta, por así decirlo. A través de todo el Salmo 119, si usted lo lee cuando tenga chance, el Salmo 119, el escritor expresa el amor por la ley de Dios, por los caminos de Dios, por los parámetros de Dios, por las formas de Dios, por todo lo que le pertenece a Dios y todo lo que a Dios se refiere. Y vamos a leer algunos de los versículos en el Salmo 119, el 7.2, el 72, versículo 72, el 97, el 103 y después leemos el 138.2. Si me acompaña por favor al Salmo 119. Salmo 119, versículo número 72. Dice la palabra, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En el 97, ahí sí le da la vuelta a su Biblia, a la hoja de su Biblia, dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El 103 dice, ahí adelantito, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en el 138, Salmo 138, versículo 2, encontramos un salmo de David que habla acerca de esto mismo, del amor hacia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos enseña lo que Dios ama. Salmo 138, 2 dice David, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, en quinto lugar, los que aman a Dios son los receptores de la seguridad de Dios. Pero ¿cómo saber si yo amo a Dios o no? Bueno, pues en quinto lugar encontramos que el que dice amar a Dios ama lo que Dios ama, ama también a la gente que Dios ama. Y aquí a lo mejor todos vamos a batallar un poquito, pero es una realidad. De forma reiterada e inequívoca, el apóstol Juan nos dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que una persona que no ama a los hijos de Dios, no ama a Dios, no le pertenece siquiera a Dios. Vamos a 1 de Juan capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 también. Primera de Juan 3, 4 y 5. Si me acompaña, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Más claro no puede estar, ¿no? Capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahí dele la vuelta a la hoja de su Biblia. 4, 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el 20 y 21 de ahí mismo, de ese capítulo 4, en un lenguaje un poco más enérgico, nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el siguiente capítulo, en lo que le da la vuelta a la hoja de su Biblia, en el capítulo 5, con la misma firmeza, con la misma energía, Espíritu Santo nos dijo a través de Juan: todo aquel, en el versículo 1 y 2, Juan 5, 1 y 2 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el que ama a Dios, ama no nada más las cosas de Dios y todo lo que a Dios se refiere, sino ama a la gente que Dios ama. Ama a la gente que Dios ama. Número 7. El que ama a Dios de forma contraria o en forma de contraste a lo que veíamos en el punto antepasado, aborrece lo que Dios aborrece. No solamente se trata de amar lo que Dios ama y todo lo que se refiere a Dios, sino aborrecer también lo que Dios aborrece. Es una muestra y es una manifestación de que realmente se ama a Dios. Aborrecer lo que Dios aborrece. Y lo que Dios aborrece es la maldad, es el pecado. Entonces, una persona que ama conforme a Dios, que ama a Dios, no puede tolerar la maldad. El cristiano que ama se debe doler por el pecado, primero por el pecado en la propia vida, pero también en la vida de los demás, especialmente en la de los hermanos en la fe. Y en Mateo 26, versículo 75, podemos encontrar la historia cuando cantó el gallo por tercera ocasión y Pedro ya había negado a su Señor Jesucristo, y Pedro, cuando canta el gallo por tercera ocasión, eh, 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 que lo había negado Pedro a Cristo, lloró amargamente Pedro, nos dice la escritura, por la negación de Cristo. Y se dio cuenta y se dolió de su propia maldad. Mateo 26:75. Dice la palabra, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces podemos encontrar en la vida de Pedro un lamento profundo, amargo, como dice aquí, por la maldad que había hecho, porque lo había negado a Jesús. Y a lo mejor no negamos a Jesús como lo hizo Pedro, pero cuando amamos al mundo y las cosas del mundo, equivale a amar lo que Dios aborrece, porque Dios aborrece al mundo y las cosas del mundo. No aborrece al mundo no quiero que me vaya a malinterpretar en referencia a, a las personas, porque dice la escritura que de tal manera amó Dios al mundo. Pero aborrece el sistema, aborrece el pecado que domina y que rige el mundo. A eso me refiero cuando digo que Dios
aborrece al mundo. Y en 1 Juan 2:15 hay una advertencia muy breve pero muy profunda. 1 Juan 2:15 dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y veíamos la semana anterior que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Veíamos que había dos perspectivas, si se acuerda. La perspectiva de nosotros es que nosotros amamos a Dios, que es la que estamos viendo. Pero hay otra perspectiva, donde Dios nos ha llamado. Pero el amor que nosotros manifestamos hacia Dios no es un amor humano. No es un amor, porque el amor humano pues es falible, está incompleto, es voluble en ocasiones. Pero el amor que Dios pone en nuestros corazones por su Santo Espíritu, el amor que Dios pone en nuestros corazones por su Santo Espíritu es perfecto. Y con ese amor es que con el que amamos a Dios y es con el que podemos cumplir con todas estas cosas que estamos viendo. En octavo lugar, el amor genuino hacia Dios tiene un anhelo ferviente. Tiene un anhelo ferviente por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8. Podemos ver una de las cosas que regocijaba al apóstol Pablo y que le causaba ánimo, aliento. Si me acompaña, por favor, segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8 dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y podemos regresar al primer punto, ¿no? El primer punto que veíamos, o la primera faceta que veíamos, es que el que ama a Dios anhela estar con Él. Entonces, el creyente no puede decir que ama a Dios y no querer estar con Él y no querer que Él esté eh, delante de su presencia, pues. Y lo más cercano a eso, pues es que Él venga, que Él regrese por su iglesia. Entonces, por eso dice la Escritura que la corona de justicia está preparada para todos los que aman su venida. Y en noveno y último lugar, pero no menos importante, encontramos la obediencia. Y este sí, yo creo es el más claro, ¿no? Juan 14:21, el Señor Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la marca superlativa o la más importante, por eso decía la última, pero no la menos importante, la marca más importante, la marca que tiene más peso, por así llamarlo, del amor genuino hacia Dios, es la obediencia. Una persona que por ende no atiende a los mandamientos de Dios, no guarda los mandamientos de Cristo, no ama. No ama. Una persona que vive como quiere, una persona que no atiende a lo que está escrito en la palabra de Dios, no ama a Dios. La obediencia a Dios, amados, está vinculada de forma inseparable con el amor a Dios y el amor a los hermanos. Esas yo creo que son las dos más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que obedece la palabra de Dios va a amar a Dios y va a amar a sus hermanos, obedeciendo a Dios y amando a sus hermanos. Entonces, repito, la obediencia a Dios, si lo vemos de una forma pues al revés, la obediencia a Dios está vinculada de forma inseparable con el amor a Dios y el amor a los hermanos. Yo digo que amo a Dios, obedezco.
lo que está escrito, y una de las cosas que está escrito pues es amar a nuestros hermanos. Entonces, se nos ha mandado amar a Dios, se nos ha mandado amar a los creyentes, amar a nuestros hermanos, pero hay un pero muy grande aquí y muy importante, y es algo de lo que mencionaba hace algunos momentos. Ese amor con el que vamos a amar a Dios, ese amor con el que vamos a amar a nuestros hermanos, no se origina en nosotros, no proviene de nuestro corazón bondadoso, entre comillas, de nuestro corazón bueno, entre comillas, porque no somos bondadosos y no somos buenos. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. El amor a Dios, el amor con que vamos a amar a Dios, el amor con que vamos a amar a nuestros hermanos, es el amor de Dios. Y por ende, en 1 Juan 4:10 nos dice que ese amor con el que vamos a amar a Dios y a nuestros hermanos no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces nosotros estamos en capacidad de amar porque Él nos amó primero. Es algo extraordinario porque volvemos al punto de inflexión, al punto de inicio, de partida, donde podemos darnos cuenta que absolutamente todo lo que somos y absolutamente todo lo que tenemos, nosotros no hemos hecho nada para ganarlo, fue algo que se ganó de manera gloriosa en la cruz, y por eso podemos tener una razón más para exaltar a Dios. Entonces, cada vez que nosotros mostramos obediencia a Dios, cada vez que nosotros mostramos amor a nuestros hermanos, cada vez que nosotros mostramos deseo y anhelo de estar con Dios, cada vez que nosotros anhelamos su venida, cada vez que nosotros, estamos experimentando de alguna u otra manera el amor a Dios, es por lo que Él hizo, es porque Él nos amó primero, que es el segundo punto, es porque Él nos ha llamado, es porque Él nos llamó primero, que es lo que vamos a estar viendo la semana entrante. De alguna forma se están haciendo, si usted se dio cuenta, en este tema de la seguridad última, en la primera parte, los programas un poquito más cortos, con motivo de que se pueda analizar un poco más, con que se pueda eh, profundizar un poco más, a lo mejor volverlo a ver de manera más fácil, ¿no? No es lo mismo ver 1 hora y media, 1 hora, a ver 30 minutos, 40 minutos, 2 o 3 veces. Creo que es más factible así para poder profundizar y poder analizar a manera consciente lo que estamos estudiando acerca de la escritura. Entonces la próxima semana vemos la segunda parte de los receptores de la seguridad, que es la parte desde la perspectiva de Dios. Nosotros vemos que amamos a Dios, pero Dios ve que Él nos ha llamado. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos.